Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben, estamos en pre-campaña electoral en Andalucía. El día 19 de junio, andaluces y andaluzas tenemos una cita con la urna para elegir al próximo gobierno que va a llevar los designios y la gestión de esta comunidad autónoma. Llevamos ya 2 semanas hablando de Andalucía. Ya saben todos ustedes que normalmente ponemos encima de la mesa en este programa temas de interés a nivel nacional, que no son pocos los que hay ahora mismo, pero nos ocupa lo que nos ocupa. Estamos en Andalucía, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, un mes y un día, y por lo tanto vamos a hablar de nuestra tierra, de los problemas de nuestra tierra, de los partidos políticos que concurren a estos comicios y también las propuestas que nos presentan. Lo decimos siempre, las personas más informadas van a votar más libres, así que queremos trasladarle durante pues el tiempo que queda toda la información que podamos y todas las propuestas, iniciativas e ideas de los partidos políticos que concurren a las elecciones. Nos acompañan de momento, esperamos que a partir de la semana que viene la mesa crezca un poquito más, con más partidos políticos, pero esta semana nos siguen acompañando por el Partido Popular, en este caso Manuel Bonilla, viene desde Jaén. Muchísimas gracias por acompañarnos, segunda vez que viene y nosotros encantados. Pues muchísimas gracias por invitarnos, un placer estar aquí. Muchísimas gracias también. ¿Cuánto tiempo hacía? Enrique Moreno, ciudadano, parlamentario además andaluz. ¿Cuánto tiempo hacía que no te veíamos, Enrique? Y muchísimas gracias por acompañarnos y también pues muy contento de que estés con nosotros. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente hace ya algún tiempo que no había estado por aquí, me gusta mucho venir y por supuesto ahora estaremos más a menudo. Muchas gracias. Cabeza de lista, número 1 por Jaén, así que pues darle visibilidad a esa candidatura y a ese proyecto. Diego Soriano, Partido Socialista. Bueno, Enrique no lo hemos dicho, viene desde Porcuna. Diego Soriano, desde Béjar, Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tarde calurosísima, porque estamos grabando por la tarde. El programa se emite por la noche, pero estamos grabando por la tarde y con bastante calor en la calle. Sí, la verdad que hace unas tardes que parece que estamos ya en el mes de julio, pero eso no hay impedimento, ¿no?, para venir aquí a esta casa donde nos encontramos pues, como nuestro propio hogar, a compartir opiniones, a debatir un poquito y bueno, en Béjar estáis acostumbrada a la calor del mes de julio, con vuestra feria de Santiago, que estáis en la calle todo el día pasando calor y estáis acostumbrados. Y desde Baeza nos acompaña Antonio Ortega. Ya sí podemos decirlo, está el nombre registrado, la marca por Andalucía. Antonio pertenece a Izquierda Unida, pero bueno, concurre a estas elecciones en ese conjunto de partidos que han formado pues esa marca por Andalucía. Muchísimas gracias por estar, Antonio, bienvenido. Y bueno, Antonio pilla más cerquita, viene desde Baeza. Pero bueno, también calor. Pues muchas gracias, sí, en mi barrio también hace calor. O sea que... yo creo que no nos libramos en España hoy nadie. Muy bien, muchas gracias. Y en los próximos días. Gracias a ti, Antonio. Bueno, pues como decíamos, un mes, un día, elecciones, muchas encuestas, muchas cifras las que estamos barajando. Bueno, pues muchos también, pues lo que están trasladando los partidos políticos a la ciudadanía, muchas las críticas, muchas las denuncias, que también a ver la isla y también pues explicar a la gente qué quieren para Andalucía durante los próximos 4 años los partidos políticos. En ese caso, y voy a comenzar por el parlamentario andaluz, por el candidato número 1 que nos acompaña, Enrique. Una campaña dura, difícil, en la que a tenor de las encuestas se presenta complicada. ¿Cómo la abordáis desde Ciudadanos? Bueno, pues efectivamente estamos ya muy cerquita de unas elecciones autonómicas y desde Ciudadanos afrontamos una campaña con muchísima ilusión y con determinación. Y hablaba Encarna de promesas. Yo explicaré después a los ciudadanos que nos están viendo cuál va a ser nuestra hoja de ruta en la próxima legislatura en el gobierno de la Junta de Andalucía. Pero Ciudadanos no necesita ahora mismo hacer promesas, necesita explicar su carta de presentación, explicar su compromiso y escuchar a los ciudadanos, porque Ciudadanos ha gobernado durante los últimos 3 años y medio en el gobierno de Andalucía y por eso digo que tenemos que explicar cuál es nuestra carta de presentación. Por resumirlo un poco muy por encima y después profundizaremos. Hemos bajado los impuestos de manera además muy considerable a todos los andaluces, no a los ricos como dice el Partido Socialista o como dice la extrema izquierda continuamente, a los andaluces de clase media. Hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales, hemos bajado el impuesto de IRPF, hemos bajado el impuesto de actos jurídicos documentados. Todo ello lo subió la izquierda cuando gobernó. Pues
pese a haber bajado todos esos impuestos a todos los andaluces, hemos conseguido fortalecer los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y las políticas sociales, la dependencia principalmente. Y eso es la cuadratura del círculo. Bajando los impuestos hemos recaudado más y hemos destinado más dinero a las políticas sociales, que es lo que los andaluces necesitan, tener garantizada la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas de empleo. Las políticas de empleo estaban completamente abandonadas por los anteriores gobiernos socialistas y los hemos recuperado también y han dado un buen resultado. Bueno, pues Manuel, yo ahora vamos a empezar fuerte, porque voy a pedir hasta que te mojes, fíjate lo que son las cosas. Estáis gobernando con Ciudadanos en Andalucía, estáis en un gobierno que os sentís cómodos gobernando con Ciudadanos, que estáis contentos, pero las encuestas, que lo decimos y lo repetimos siempre, solo son encuestas puntuales de un momento determinado, la verdadera será la del día 19. Os sentís cómodos, pero bueno, pues según las encuestas es verdad que se augura que gobernará el Partido Popular, pero que tendréis que, bueno, pues gobernar o necesitaréis, aunque es verdad que algunas encuestas dicen que poco, pero necesitaréis para gobernar, en este caso no a Ciudadanos, con los que os sentís tan cómodos gobernando, sino al partido que en este caso encabeza Macarena Olona en Andalucía. Bueno, nosotros desde luego las encuestas no nos las creemos necesariamente. Aquí la encuesta principal es la del próximo 19 de junio. Creemos que es importante que Andalucía se movilice, que vote el mayor número posible de personas, porque evidentemente el Partido Popular, como cualquier otra fuerza política, aspira a gobernar en solitario. Para ello vamos a trabajar en esta campaña y precampaña para explicárselo así a los ciudadanos y a los jienenses y a los andaluces, pero lo básico y lo fundamental, como digo, es que no nos conformemos y que los andaluces se movilicen el próximo 19 de junio y voten, que haya otras fuerzas políticas que planteen otras alternativas, que en su momento se pueda llegar a acuerdos con ellos, lo veremos, serán los propios ciudadanos quienes con su votación determinen cuál es el futuro de Andalucía. Lo que es importante es que los andaluces decidan si quieren continuar con un gobierno que efectivamente en una coalición ha funcionado muy bien, una Andalucía que avanza, una Andalucía que es récord en exportaciones a nivel nacional, una Andalucía que ha creado 37.000 de los 79.000 autónomos que se han creado en España o que se han dado de alta en España en los últimos 3 años y medio, una Andalucía que es la tercera o que ha crecido como la tercera que más ha crecido en Producto Interior Bruto. Hemos reducido los impuestos, como se ha dicho aquí, y se ha incrementado la recaudación en más de 280 millones de euros, 280.000 nuevos contribuyentes en Andalucía, más es menos. ¿Qué ha hecho Juanma Moreno y qué ha hecho el gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos? Pues ha creado confianza. Evidentemente, de esta manera conseguimos que Andalucía está donde se merece, no en el vagón de cola, que es lo que venía estando en los últimos 37 años y medio en los que había gobernado la izquierda y el Partido Socialista en Andalucía. Estamos batiendo récord en muchas cuestiones, luego en el crecimiento económico, sin renunciar evidentemente al progreso social de Andalucía, a nuestros servicios básicos como educación, como sanidad, y a partir de ahí lo que vamos a pedir a los andaluces y a los jienenses que revaliden la confianza en el gobierno del cambio, en el gobierno de Juanma Moreno, de PP y de Ciudadanos. Bueno, parece que no, pero es cierto que se ha mojado, porque ha apostado por el gobierno del PP con Ciudadanos antes que el que las encuestas pronostican que puede, no renunciamos a que puede llegar a ser. En este sentido, bueno, pues el PSOE, acostumbrado durante 37 años y medio a gobernar en Andalucía, lo tiene por primera vez crudo en las encuestas, Diego. No, las encuestas están ahí, están para romperlas. Yo creo que cuando se convocan elecciones siempre hay partido, ¿no? Venimos de un año 2018 en el que hubo una abstención grandísima, sobre todo del votante socialista, y bueno, nosotros pensamos que sí, que hay partido, y hay partido, pues bueno, pues por lo que estamos viendo, ¿no? La gente no es tonta. Aquí venimos a hablar, parece que estamos hablando de Bonilla, en el País de las Maravillas, hablamos de sanidad cuando se ha despedido a 8.000 sanitarios, que ahora están trabajando en otras comunidades. Están 12.000 pendientes colgando de un hilo. La precariedad en los sanitarios de Andalucía no es pequeña, la diferencia con otras comunidades es bastante grande. Hablamos de que en educación parece que se ha hecho algo, lo que se ha hecho ha sido cerrar 127 líneas educativas en Andalucía con 4.000 docentes despedidos. No es cualquier cosa, y luego un gobierno que ha sido incapaz de gestionar los fondos
europeos se están devolviendo millones de euros cedidos por el gobierno de España. Hablan también de que es la mayor inversión en sanidad de la historia, es la mayor inversión de la historia del gobierno de España trasladado a una comunidad para luchar contra la pandemia. Ese dato tampoco se lo pueden poner. Y luego un gobierno que hemos visto a Moreno Bonilla con el disfraz de hombre invisible durante una pandemia, donde se ha puesto de perfil y sale de vez en cuando con una sonrisita, gustándose a sí mismo muchísimo, pero donde los alcaldes hemos sufrido la dejadez absoluta, se han recortado en planes de empleo. Cuando llegó la pandemia en los colegios, la AMPA saben quién son los que dieron la cara, y fuimos los alcaldes los que dimos la cara y defendimos a los docentes y defendimos a los niños y a las familias. Estamos en una sanidad en la que, con suerte, para tu consultorio médico te dan cita para dentro de 2 semanas, y luego, si pueden, te atienden por teléfono, y eso no se puede consentir, no se puede engañar a la gente de esa manera, ¿no? Ya vemos los gráficos con las barritas azules muy grandes, también muy común por aquí, pero la realidad, la que siente la gente, el tacto de la calle, es el que estamos contando, una dejadez absoluta. Se reducen, es decir, se fugan de Andalucía 20.000 empresas, y se reducen las inversiones externas un 40%. El tejido empresarial, la industria, por primera vez en la historia pesa menos de un 10%. Esas cosas son realidad, esas cosas las está viviendo la gente. Y el cartelón que veníamos en las carreteras de 600.000 nuevos empleos para Andalucía, resulta que hoy en esta provincia, la que Moreno ha abandonado, tiene 700 empleados menos. Datos, tenemos algunos más y ahora... Seguimos ahora después vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de todos estos asuntos, pero Antonio, quería hablar contigo de este tema. Perteneces a Izquierda Unida, formas parte de esta coalición que se ha formado, de este grupo de partidos por Andalucía. Se presenta también Adelante Andalucía, se presenta también Andaluces Levantados, una izquierda muy dividida. Hombre, yo no lo veo así. Me explico. La izquierda siempre ha sido plural, diversa. Incluso dentro de los propios partidos, la gente de izquierda tendemos a discutir bastante y a tener opiniones distintas, y yo creo que eso enriquece. Lo que ha ocurrido es que, a pesar de todos los pesares, un número importante, que son 6, de partidos, unos más grandes, otros menos grandes, de la izquierda, han logrado un acuerdo. Bueno, en nuestra provincia el mayor peso lo tiene Izquierda Unida, en la provincia de Jaén. Sí, sí, hombre, en la mayor parte de las provincias es así, porque es un partido con tradición, con historia, con presencia, con sedes militantes, con alcaldes, concejales, y evidentemente eso pesa. Entonces, lo que decía es que se ha logrado unir a una serie de grupos, que yo creo que es importante, y dar un primer paso hacia un proyecto más amplio a nivel nacional de unificar a las distintas sensibilidades de la izquierda. Entonces, yo creo que eso en principio es importante. Por lo tanto, en Andalucía, en la que, bueno, en Andalucía nació Izquierda Unida, con el proyecto que se llamó entonces Convocatoria por Andalucía, y luego después se convirtió en Izquierda Unida a nivel nacional. Pues yo creo que eso es importante, y creo que va a ser muy importante más todavía. Y en la provincia de Jaén yo creo que es un hecho que da muchas posibilidades de mantener un discurso y unas propuestas diferentes a las que se han venido manteniendo durante los muchos años que ha estado gobernando el Partido Socialista, y durante estos 2 años en los que ha gobernado la derecha en Andalucía. Y yo creo que eso es importante, es bastante importante, porque hace falta dar un cambio radical a las líneas que ha mantenido estos 3 años de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, y el apoyo de Vox, que tampoco hay que olvidar. Por lo tanto, hay un camino ahí ya recorrido, sobre todo en cuanto a políticas, que yo creo que es lo fundamental. Sí quiero terminar diciendo una cosa, aunque no sea como muy políticamente correcta, y es que tanto para Andalucía como para el gobierno de la nación hay que pensar que se han pasado varios años de dificultades importantes.
y que por lo tanto eso hay que tenerlo en consideración aquí, en Andalucía, que supongo que el Partido Popular, Ciudadanos, lo tendrá. Lo explicarán porque dirán, hemos tenido unos años de la pandemia, etcétera, que no se ha podido, y es cierto. Pero ya quiero adelantar también que eso también hay que tenerlo en consideración cuando se hagan esos análisis con el gobierno de la nación, que ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, ha habido muchas cosas que no se han podido desarrollar. Ya sabes de antemano que estás pidiendo imposible. Sí, pero para mí lo importante, que era lo que voy, es las líneas que sí ha trazado el gobierno de la derecha en Andalucía, que yo creo que necesitan un cambio radical porque nos llevan a una situación bastante peligrosa. Vamos a hablar ahora de esas líneas, vamos a hablar de lo que ha sido también la bandera que ha enarbolado además el gobierno del PSOE, en algún caso puntual, gobernando con Izquierda Unida en Andalucía. La bandera, el estandarte han sido los servicios sociales, ha sido la sanidad, ha sido la educación, ha sido los servicios públicos, en definitiva. Pero si ha sido estandarte de Andalucía para el gobierno los que son los servicios públicos, en ese sentido también es verdad que teníamos una marca propia en Andalucía, que era el desempleo. El empleo en Andalucía lleva muchísimos años, y nos remontamos incluso a muchos más de lo del gobierno del PSOE. Llevamos una lacra verdaderamente difícil que nos está costando muchísimo remontar, y el empleo va a ser una de las cuestiones que van a entrar más en batalla en esta campaña electoral, porque el empleo importa, el empleo es muy importante, y más en una situación como la que estamos viviendo. Hemos pasado por una situación en la que había una pandemia, con unos ERTE, con mucha gente que se ha quedado en su casa, que se ha incorporado al mercado laboral, pero Andalucía sigue con las cifras que sigue. Y en ese sentido, Manuel, ¿cuáles son las expectativas que tenéis? Porque ciertamente me dirán, no hemos podido cumplir con nuestras promesas porque nos pasa una pandemia, porque nos pasa una crisis, porque nos pasa... Pero ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las propuestas y las promesas que le hacéis a los andaluces? No, en definitiva, las mismas que venimos haciendo. Como se ha dicho aquí ya, tenemos el ejemplo del gobierno que hasta ahora, bajando impuestos, ha generado confianza, ha traído inversiones, y eso es lo que ha generado empleo. Una tasa de desempleo que por primera vez en el mes de abril bajaba del 20%, con una reducción de más de casi 50.000 personas desempleadas, y es un hecho histórico. Estamos avanzando en esa línea. La mejor fórmula para crear empleo y para reducir el desempleo es que los empresarios tengan posibilidades de invertir y de generar oportunidades, y eso se hace generando confianza, bajando impuestos, recaudando más. La confianza también se genera con unas cuentas públicas saneadas, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Juanma Moreno con Juan Bravo, nuestro número uno en la candidatura de Jaén a la cabeza, que por tercera vez, tres años consecutivos, se han cumplido con todas las reglas fiscales, y eso evidentemente que no hacía el Partido Socialista cuando gobernaba y que nos condenaba a una espiral de mayor deuda cada vez que pasaba un ejercicio y otro, pues conduce evidentemente a generar confianza y a poder generar empleo. Y en cuanto a lo que se ha dicho aquí sobre la sanidad, no es verdad. En sanidad vamos a hablar ahora después de sanidad y de educación. Hablaremos de sanidad y de educación, pero evidentemente, como decimos, la mejor política social es para la creación de empleo, desde luego desde nuestro punto de vista, es que la actividad económica pueda generar esos puestos de trabajo mediante la iniciativa, mediante la atracción de ¿Planteáis cifras como la otra vez? En este momento yo creo que plantearnos cifras es absurdo, porque partimos de una situación que es la pandemia, que ha hecho cambiar todo. Por lo tanto, yo no voy a hacer ninguna declaración en ese sentido. Sí que vamos a seguir trabajando en la misma línea que viene trabajando el gobierno de Juanma Moreno: estabilidad, cumplimiento de las reglas, atracción de inversiones, generación de empresas, creación de autónomos. Somos, lo hemos dicho, la primera comunidad autónoma en crecimiento y en número de autónomos. Somos la segunda en cuanto a las exportaciones, la segunda que más ha crecido, y la tercera en cuanto al crecimiento del PIB. Y todo eso necesariamente redunda en beneficio de los ciudadanos andaluces. Hablaremos ahora más específicamente de Jaén en la segunda vuelta sobre este asunto, pero quiero escuchar en este caso a Enrique, porque está hablando de una consejería que gestiona Ciudadanos. Efectivamente, ahí es donde yo iba, y además quiero hacer un apunte a lo que ha dicho el compañero por Andalucía, Antonio, de Izquierda Unida, porque bueno, efectivamente ha habido dificultades importantes para un gobierno y para otro, pero los datos son objetivos. Dice Antonio que ha habido en la Junta de Andalucía políticas que ponen en riesgo los servicios públicos esenciales, pero como yo digo, los datos son objetivos, y además hay que darlos certeros y verdaderos. No se puede manipular los datos en la sanidad como ha hecho el portavoz del grupo del Partido Socialista, Diego. Por ejemplo, en sanidad,
En sanidad, donde ha dicho Diego que se ha despedido a 12.000 sanitarios, eso es falso, rotundamente falso. Tenemos un 30% más de profesionales sanitarios que en el 2018. Eso es un dato objetivo. Ahora mismo la sanidad pública andaluza tiene un 30% más de profesionales sanitarios que en el año 2018. Y el gasto por habitante, el gasto sanitario por andaluz, es un 15% más que en el año 2018. Porque hay 2.500 millones de euros más para sanidad ahora, con Ciudadanos en el gobierno, que en el año 2018. En la educación, ha dicho que se han cerrado 127 líneas educativas, 124 líneas educativas. Rotundamente falso. Vamos a hacer el cómputo con las que se han abierto. Claro, si hay un municipio donde lamentablemente no hay niños para mantener una línea, pues si se ha tenido que cerrar esa línea porque no hay niños, pues se ha cerrado. Pero si se han tenido que abrir 3 en otro lugar, se han abierto. Ahora os pediría que hablarais de empleo, porque vamos a hablar de educación y de sanidad después. Y en cuanto al empleo, efectivamente, empleo a una consejería que ha gestionado Ciudadanos, que está gestionando en este momento Rocío Blanco, y de hecho los datos tan positivos que ha dicho el compañero del Partido Popular, Manuel Bonilla, eso lo ha gestionado Ciudadanos directamente. En el año 2018, cuando Ciudadanos asume el gobierno de la Junta de Andalucía, el paro, el desempleo en Andalucía es de un 31%. Hoy es de un 19,7%. 1 de cada 3 empleos que se crean en España, 1 de cada 3 se crean en Andalucía. El empleo no lo crea el gobierno de la Junta de Andalucía, pero el gobierno de la Junta de Andalucía sí lleva a cabo y pone en marcha la confianza, las medidas y las condiciones para que se genere ese empleo. Somos líderes en creación de autónomos de España. Eso no había ocurrido nunca en Andalucía. 45.000 parados menos que en el año 2018 tiene Andalucía. Ese es un dato totalmente objetivo. Y además es importante también poner en valor las ayudas que se han llevado a cabo desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para el mantenimiento del empleo en la situación de ERTE. Las ayudas del Gobierno de España han sido 0. Las ayudas del Gobierno de la Junta de Andalucía han sido muy importantes y han ayudado mucho a las empresas. Por eso, situación difícil sí, pero compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía y datos objetivos positivos están ahí. Bueno, por turno, pero también por alusiones, Antonio. Yo me pregunto si ha sido el Gobierno de la Junta de Andalucía el que creó los ERTE. Porque, por lo visto, es el que lo ha pagado. Es que no le compete, crearlo le compete al gobierno de España. Pero a cada ayuda la ha dado el gobierno de la Junta de Andalucía. Entonces, a cada cual tendrá que llevarse. Es decir, a mí es que me llama mucho la atención siempre que salen los datos. Si uno u otro gobierna en la nación o en una autonomía, da igual, sube el paro en Andalucía, eso es culpa del gobierno, baja el paro, eso es culpa del gobierno de Andalucía. Yo esas cosas no lo entiendo. Los de los datos, bueno, sí lo entiendo, porque es hacer política con datos sociales con los que no debería de hacerse política. Vamos a ver. Si ha bajado el desempleo en Andalucía, en España también ha bajado el desempleo. Por lo tanto, ahí hay un porcentaje que tiene que ver, si es que ha bajado haciendo caso de esos datos. Yo es que lo de los datos, cuando se apabulla la gente con los datos, yo me voy directamente a lo que apreciamos los ciudadanos normales y corrientes en nuestra vida diaria. Yo no podré entender nunca podré entender eso de bajada de impuestos y recaudamos más. Ya me diréis a mí cómo. Cómo, porque es que eso no es entendible. Y dice, bajamos los impuestos, hemos bajado el de sucesiones, etcétera. Evidentemente, está claro, es una línea, es bajar los impuestos a un determinado sector social, porque hasta ahora y siempre, hasta que no se llega a un tope, vamos, eso lo he sufrido yo directamente. Hasta que no se alcanzaba un tope por el que tenías que pagar, no se pagaban determinados impuestos. Cuando se hizo ese campañón, vamos a tener que pagar con lo de las sucesiones y con lo de las herencias. Mentira, era absolutamente mentira. Yo no he pagado ni un euro por una serie de transmisiones que no alcanzaban un mínimo. Por lo tanto, si ustedes han bajado, efectivamente, entonces yo no llegaba a 1 millón de euros por persona.
por persona. Si se lo han bajado a los que reciben 1 millón de euros, más de 1 millón de euros por persona, ya me dirán ustedes si el común de los mortales, de los ciudadanos, alcanzan esas cantidades recibidas como herencia. Por lo tanto, no hay una relación en absoluto, y lo que está claro es que el desempleo, que es un problema estructural en Andalucía por razones de mucho carácter por muchas razones que sería demasiado explicar aquí, se relaciona directamente con un concepto, con una estructura económica y social propia de Andalucía que no hay en otras zonas de Andalucía. Y aquí se ha mantenido un paro, pues por una serie de razones sociales y porque había muchísima gente o determinados sectores que afortunadamente poco a poco van modernizándose, a los que interesaba mantener grandes sectores de gente dispuesta a conseguir un trabajo por lo que fuera. Usted deme lo que sea. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo, que no es una cuestión histórica ni muchísimo menos. Y se ha hablado de educación, pero hombre, claro que se han cerrado líneas y claro que se han abierto en las escuelas privadas, así. Después vamos a hablar de educación y también de sanidad. Ahora turno para empleo para Diego. A mí en materia de empleo, Andalucía le va bien, pero claramente bajo el paraguas de la gestión del Gobierno de España, y aún así no va al ritmo que va España, ¿no? Son 37.000 jiennenses, que no se nos olvide que estamos en Jaén y a quien votamos a los que nos representan en Jaén. 37.000 jiennenses han salvado su empleo gracias a los ERTE del Gobierno de España. 25.000 empresas se han acogido a las ayudas por cese de actividad durante la pandemia, ayudas del Gobierno de España. 125.000 pensionistas han visto revalorizadas sus pensiones, que hacía ya unos poquitos de años que no se veían revalorizadas las pensiones, y además en adelante se saca una norma, una ley que las va a seguir revalorizando acorde al IPC. 88.000 empresas de la provincia de Jaén se han cogido a los fondos ICO del Gobierno de España. Lo que desconozco por completo es qué políticas de empleo ha llevado la Junta de la derecha en la provincia de Jaén, porque además, si hablamos de inversiones, se prometían hacer 3 autovías, 0 autovías y 5 planes especiales para la provincia de Jaén, en la que los votantes de esta provincia pusieron la confianza, y 5 planes, 0 en la realidad que nos encontramos a la vuelta de 3 años. Políticas de empleo pocas. No sé cómo le irá a Andalucía, pero la provincia de Jaén tiene hoy en día 700 parados menos que en 2018, y en Andalucía, como repetimos, no sé cómo se recauda más cuando se reduce la inversión extranjera un 40% en nuestra comunidad, y 20.000 empresas se han dado a la fuga por la inactividad que tenemos. Además, estamos en un concepto en el que están llegando miles de millones de euros de fondos Next Generation de Europa, y la incapacidad para obrar y para gestionar estos fondos, que la parte que le toca al Gobierno de España está obligando a la Junta a devolver dinero. Bejíjar, por ejemplo, consigue 250.000 euros de inversión para transformación digital. La Orden City ya tenía que estar implantada en 2020, vamos camino a 2023 y nadie sabe nada. Pero es que hasta las propias licitaciones las están derivando a consultoras externas, no confiando en los empleados públicos, y creo que mucha propaganda, muchos fuegos artificiales, carita de bonachón, pero yo creo que, bueno, ahora mismo lo que tenemos de presidente es un suabón que nunca da la cara, que siempre está escondido, y cuando la culpa o algo va mal, la culpa siempre es de España. El Gobierno de España está dando la cara. Los fondos que repercuten del Gobierno de España en Andalucía no se están aplicando como se tienen que aplicar. Seguimos hablando de empleo, y en este caso nos circunscribimos un poco más a Jaén y las circunstancias particulares de nuestra provincia. Manuel. Pues vamos a ver, la forma de llamar, de dirigirse al presidente Juanma Moreno, me parece absolutamente improcedente. Le define como suabón. Bueno, el presidente Juanma Moreno, el gobierno de PP y de Ciudadanos, a través de 3 PFEA,
se han implantado en la provincia de Jaén 7 millones de euros en 2019, otros 7 millones en 2020 y en 2021 7,8 millones de euros. Son planes de empleo. PFEA, el gobierno de España. Sí, pero quien lo pone y lo implanta, evidentemente lo implementa, es el gobierno de la Junta de Andalucía, como la ayuda de 210 euros en los ERTES que afectaron casi a 30.000 jienenses que no tuvieron ni que moverse de sus casas. Simplemente por estar en un ERTE se les ingresó 210 euros a cada uno de ellos. Esa medida también es el gobierno de Juanma Moreno. Pero es que voy a decir más. Cuando aquí se dice que las bajadas de impuestos afectan solamente a un sector de la población, no se dice la verdad. Cuando se establece, por ejemplo, una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para las transmisiones de viviendas de precio inferior a 150.000 euros en municipios afectados por despoblación, o una bajada de actos jurídicos documentado al 0,3%, ¿eso que es para ricos? ¿Para ricos es? Yo creo que no es para ricos. Eso es para la inmensa mayoría de los jienenses y de los andaluces. Y por otra parte, me gustaría hacer una última reflexión, porque no quiero tampoco dilatarme en esta cuestión. Hombre, aquí se saca pecho de los ERTE. Bueno, te puedes dilatar porque sí, eres en realidad el que menos tiempo está agotando. Lo sé. Pero, ojo, los ERTE provienen de una reforma laboral que ha sido muy criticada por la izquierda, tanto por el PSOE como por Izquierda Unida y las fuerzas de izquierda en España, y resulta que cuando llegó la pandemia, gracias a la reforma de Mariano Rajoy del Partido Popular, a la reforma laboral, se pudo llevar a cabo los ERTE. Sin esa reforma, los ERTE no hubieran existido, porque los ERTE no existían antes de esa reforma. Fue gracias a esa reforma, y la prueba es que se ha hecho una reforma laboral y no se han tocado los ERTE. ¿Por qué? Pues porque evidentemente aquella fue una buena reforma, y la mayoría de la creación de empleo que se ha podido generar con posterioridad a la pandemia se ha generado con esa reforma laboral, con la reforma laboral del Partido Popular, porque la nueva reforma laboral lleva vigente unos meses. Y, luego evidentemente es mérito del gobierno de Mariano Rajoy. Yo no he interrumpido. Tan amable, termino, y luego puede hablar usted. Bien. Lo que está claro es que evidentemente la reforma laboral del Partido Popular posibilitó que el gobierno de la nación en el momento de la pandemia tuviera instrumentos efectivos para poder afrontar una situación complicada, y el gobierno de Juanma Moreno desde esa generación de confianza ha podido evidentemente implementar medidas que, por cierto, y voy a terminar ya, también la ITI ha permitido implantar planes de empleo. Una ITI que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, se ha olvidado, 240 millones de euros, que ya no se acuerdan de ellos, y una ITI que el Partido Socialista tenía absolutamente abandonada para Jaén, aquí en Andalucía. El gobierno de Juanma Moreno, el gobierno de PP y Ciudadanos, tuvo que reordenar todas las asignaciones presupuestarias, y hay más de 130 millones de euros gastados, y muchos de ellos planes de empleo. Yo, que vengo de Jaén Capital, en estos momentos en Jaén Capital hay un plan de empleo de 2 millones de euros para jóvenes que se está ejecutando gracias a la ITI implementada por Juanma Moreno. Muchas gracias, Antonio. Sí, no, yo era, vamos, disculpe usted que le haya interrumpido, era simplemente para hacer una pequeña anotación. De todas maneras, a los otros compañeros creo que también les interesa. No entiendo cómo, si la desastrosa reforma laboral del Partido Popular en su momento contemplaban los ERTE, ¿por qué votaron en contra de la aplicación de la ERTE en el Parlamento? ¿Me lo puede usted explicar? No me lo explique, no es entendible. Es decir, eso es nuestro, lo hemos presentado nosotros. Ahora le pido yo a usted que no me interrumpa. La reforma laboral es buena parte nuestra. No se aplicaron nunca en los ERTE en el gobierno del Partido Popular, y cuando se van a aplicar votan en contra en el Parlamento. Oti, esas son cosas absolutamente inentendibles por parte de nadie. Y si aquí en Andalucía se ha puesto una ayuda a esos ERTE, ha sido bastante menor que la que se ha puesto en otras comunidades autónomas de España, donde se habilitó eso. Y habría que decir que a ustedes muchas veces se les llena la boca de autónomos, de hablar de autónomos y de todo eso, porque yo conozco, familiarmente hablando, el caso de en Baeza, no me tengo que ir a ningún otro sitio, el montón de autónomos que gracias a esa reforma laboral y a la aplicación de esos ERTE que ustedes votaron en contra, recibieron ayudas durante los procesos y los momentos en los que hubo cese de actividad laboral. Y ustedes que hablan
de la ayuda al autónomo, resulta que se opusieron y votaron en contra de la ayuda a los autónomos, pero ahora decimos que es que ayudamos al autónomo. Pues mire usted, eso se demuestra andando, y se demuestra que cuando hay una medida para ayudar al autónomo, sea mucha, sea poca, la primera que han recibido en toda la historia, la han recibido ahora con una ministra, con un gobierno, con una ministra a la que sus compañeros de apoyo en el gobierno andaluz de Vox llaman despectivamente, y con orgullo lo decimos otros, la ministra comunista. Pues los autónomos recibieron por primera vez en España ayuda en una situación de cese de actividad gracias a una reforma laboral y a unas medidas anteriores a la reforma laboral que ustedes votaron en contra. Estupendo. Enrique. Quiero intervenir yo. Ya ha votado por turno. Quiero hacer un Ahora me apunte quedo sin turno. primero al compañero Manuel Bonilla del Grupo Popular. Se ha referido además muy bien a esa ayuda de 210 euros a cada persona que ha formado parte de un ERTE, y también a esos 18 proyectos de la ITI que han invertido ya más de 130 millones de euros en la provincia de Jaén, gran parte de este dinero a planes de empleo, destinados a planes de empleo, pero se ha referido como el gobierno de Juanma Moreno, y el gobierno no es de Juanma Moreno, el gobierno es de Ciudadanos y del Partido Popular, y la Consejería de Empleo la dirige y la gestiona Rocío Blanco, que es de Ciudadanos. Además, le quiero explicar... Bueno, Rocío Blanco, la ministra comunista, aquí cada uno sacando pecho de lo suyo. Claro, la gestión, el Partido Popular ha hecho su gestión en su consejería, y Ciudadanos ha gestionado, y además creo que muy bien, las políticas de empleo. En cuanto a la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones a los ricos, es falso lo que han dicho ambos compañeros de Izquierda Unida y del PSOE. 1 millón de euros el límite que estipuló el gobierno anterior por exigencia de Ciudadanos, efectivamente, pero eso en sucesiones nada más. Un padre que le quiera donar a un hijo 30.000 euros para comprar un tractor para irse al campo a trabajar, tenía que pagar el 10%. El 10% de esos 30.000 euros. ¿Es justo eso? Con la bajada de este gobierno, con la bonificación al 99%, ahora tiene que pagar 0. O un coche para ir a la universidad. Un padre no le puede dar a un hijo 20.000 euros para comprar un coche, o 15 o 10 para ir a la universidad todos los días. Pues antes tenía que pagar un 10% de ese dinero. Eso no es justo. Ahora tiene que pagar 0. Y eso son clase media y trabajadora. Eso no son ricos. Y en cuanto a datos en Jaén, en empleo, pues como he dado antes datos muy genéricos, he dicho que 1 de cada 3 empleos que se crean en España en este momento se crean en Andalucía, y eso es porque se han puesto las condiciones y se ha generado la confianza suficiente desde el gobierno de la Junta de Andalucía, y somos los líderes en toda España en creación de autónomos. Y aquí hay algunos datos que puedo dar en cuanto, por ejemplo, a la ayuda al mantenimiento del empleo asalariado en las personas afectadas, las empresas afectadas por los ERTE. 4.100 resoluciones en la provincia de Jaén se han alcanzado. 4.100 resoluciones en Jaén, con una cuantía de 18 millones de euros. El gobierno de España, 0. Se han resuelto para la ayuda a la solvencia de empresas y trabajadores autónomos en Jaén nada más 4.214 expedientes, con una cuantía de 38,7 millones de euros. El gobierno de España, otro 0. Y en lo referente a las ayudas destinadas a compensar la pérdida de renta de las personas trabajadoras afectadas por ERTE, la provincia de Jaén aglutina 29.383 beneficiarios, por un montante total de 6,1 millones de euros. 6,1 millones de euros para ayudar a la pérdida de la renta de las personas afectadas por ERTE. 18 millones de euros para convocatoria de ayuda al mantenimiento del empleo por los ERTE, y 38,7 millones de euros para la ayuda a la solvencia de las empresas y trabajadores autónomos. Y el gobierno de España, 0. 18 millones, 37 millones y 6 millones. No puedes decir 0. Y el gobierno de España, 0 en la ayuda al mantenimiento del empleo. Y 32 millones de euros el plan aire. Bueno, un plan aire, viene bien que lo diga, porque lo que era un plan de empleo para la provincia de Jaén, los alcaldes sufrimos una reducción de un 40%, pero para que pareciera una cosa diferente y novedosa lo llamaron plan aire. Un 40%, con la ITI también, al cambio anual. En la ITI, ¿qué ha pasado con el plan ITI de los caminos?
4 años parados, ni un camino se ha arreglado en la provincia de Jaén, todos los caminos rurales parados, con un compromiso serio, con las licitaciones hechas, y no han tenido valor de invertir ese dinero. Eso también genera empleo. Y bueno, no solo han recortado los planes de empleo, a los que han maquillado, llamando los planes aire, para que pareciera que era algo nuevo y que venía a hacer algo útil en Andalucía y en concreto en la provincia de Jaén, que son gestiones de fondos europeos, no nos olvidemos. Luego, ¿qué pasa con Andalucía Orienta? ¿Cuántas unidades han eliminado Andalucía Orienta? ¿De cuántos pueblos en el que están dejando desprotegidos en la orientación, en la iniciación en el empleo a los jóvenes? También estamos sufriendo recortes ahí. Es decir, cuando los datos son buenos, resulta que no vienen directamente de la Arcada de Andalucía, que por cierto, tampoco son ustedes ágiles ni hábiles en los peores momentos que está viviendo este país para gastar el dinero que tienen. Es decir, tienen problemas para gastar el que viene de fuera, y hay más dinero que nunca en la arca de la Junta de Andalucía, que para mí es una vergüenza que no esté echado en la calle. El empleo en Andalucía no va bien, y en la provincia de Jaén tampoco va bien. No nos cuenten historias. Y con respecto, me ha hecho gracia el comentario con la reforma laboral de Rajoy, el apunte de Antonio Asigüeno, ¿no? Votaron en contra de la aplicación de los ERTE, pero es que esa reforma laboral que se hace, creo que fue en 2011, lo que hizo fue dar una precariedad total y absoluta a los que hasta ese momento estaban empleados, con una desprotección total, bajando el despido, abaratando el despido y dejando en la calle a millones de personas. Hoy hay un dato, gracias al gobierno de España y a la consecución de los fondos europeos, en el que España bate el récord de afiliación a la seguridad social en su historia. Bajo ese paraguas también va Andalucía, pero no al mismo ritmo. Y en Andalucía lo que bate récord, que creo que es lo que viene en el siguiente bloque, es la afiliación a la sanidad privada. Mírenselo bien, porque hay algo que no cuadra. Yo quiero hacer un apunte, si es posible. Y dice Diego del PSOE que el empleo en Jaén no va bien. El empleo en Jaén necesita todavía mejorar mucho. Evidentemente cogimos en una situación dramática y nunca es suficiente. Hay que seguir trabajando y tiene que mejorar mucho, aunque ya está mucho mejor que en 2018. Pero es verdad también que en Jaén tenemos la dificultad de que, bueno, tenemos muchísimo empleo y yo creo que además no tenemos ningún problema en ello, muy vinculado y muy ligado a la agricultura. Y la agricultura está sufriendo los ataques más graves que ha sufrido. La agricultura de la provincia de Jaén nunca jamás había sufrido los ataques tan graves que está sufriendo por parte del gobierno de España. Nos están avasallando desde el gobierno de España a los agricultores. Y claro, el empleo mayoritariamente en Jaén, que depende de la agricultura, pues cuando los agricultores lamentablemente nos vemos con la soga al cuello, con los costes de producción totalmente desmesurados en cuanto al diésel, en cuanto a los productos fitosanitarios, en cuanto a la energía eléctrica, y no se hace absolutamente nada más que atacarnos con los ecoesquemas de la paz, que vamos a perder un gran porcentaje de ayuda, con los pagos directos conforme lo ha diseñado el gobierno de España en su propuesta del Plan Estratégico Nacional, y en todos los aspectos, pues los agricultores lamentablemente no podemos tener o generar el empleo que nos gustaría. Espérate, Antonio, un par de minutillos. Vale. Sí, no, es que a mí es que el tema de la agricultura es un tema que me encanta y que me parece, y con el que se está haciendo una demagogia absolutamente impresionante. Y lo siento, no lo digo en plan despectivo, ahora ha hecho una buena parte de eso. Dice, estamos sufriendo la subida en los costos. Eso es culpa del gobierno, que esté subiendo los abonos, el precio del agua, el precio de la electricidad, el precio del gasoil. Eso es culpa del gobierno. Que no sé si bien las medidas para paliar esa situación. Sí. ¿A ti te parece mal que se hayan bonificado el precio del gasóleo, la gasolina? ¿Quién ha hecho eso? ¿El gobierno de Andalucía? No, lo ha hecho el gobierno. Habría que preguntárselo a las empresas del sector, que están teniendo problemas de gestión tremendos. Efectivamente, ese es el problema. El Partido Popular, y yo te estoy permitiendo que te haya tuteado,
le estoy permitiendo que es que ha sido el primero en ustearme, por lo tanto yo respondo a educación, pero bien. Si quieres de no conocer, vamos a dejarlo ahí. Si quieres tutearme, puedes tutear. Entonces yo creo que sí se ponen medidas para eso, y a quien se defiende es a las pobrecitas empresas petroleras o energéticas, que hay que ver los problemas que van a tener. Pues yo creo que si ha habido una bonificación en la gasolina, en los gasóleos, etcétera, bienvenida sea. Que podía haber sido de 200 euros por litro, pues mire usted, perfecto, pero a ver quién aguanta eso. Ha sido algo, es beneficioso. Ahora que no se achaque a un problema sobrevenido por una cuestión en la que España ha entrado de manera absolutamente irresponsable desde mi punto de vista, que tiene que ver con la guerra de Ucrania, todo ese tipo de cosas, porque yo creo que están sufriendo todos los países europeos. Ahora resulta que la subida en el precio del gasoil o de la energía eléctrica en Alemania también es culpa del gobierno español. Pues mire usted, no. Y eso además se ha intentado poner, y a partir de ya mismo hay unas medidas, la del gasoil, la de la electricidad, contra las que ustedes han votado. Es decir, que si hoy estamos recibiendo 10 céntimos por litro de gasoil, las personas que ustedes votaron en contra, y que si mañana baja el precio de la electricidad por el acuerdo que había, ustedes han votado en contra de esas medidas, han votado en contra. Son medidas que se están poniendo, las que se pueden hacer. Pero, hombre, que esos problemas agrarios los achaquemos al gobierno, a mí me parece, porque habría que ver cuáles son los problemas de la agricultura y de dónde vienen. Antonio, acabamos. 2 minutos, Enrique. No es culpar de manera directa al gobierno de España de esos problemas, es que suben de manera desmesurada, como digo, los costes de producción, y no se llevan a cabo todas las medidas que se pueden llevar a cabo para paliar las consecuencias de esta situación para los agricultores de la provincia de Jaén. Le hemos exigido ya en numerosísimas ocasiones, junto con las organizaciones agrarias, al gobierno de España que dé marcha atrás en esa propuesta del Plan Estratégico Nacional de la PAC, que nos va a hacer perder a la provincia de Jaén y a la comarca de La Loma en torno al 40% de las ayudas de la PAC, y no lo hace. Hemos exigido que no entre aceite de terceros países extracomunitarios sin cumplir con las mismas medidas y las mismas condiciones sanitarias y fitosanitarias que cumplen nuestros agricultores. Porque eso es una competencia desleal. A tus compañeros de Ciudadanos de León, a ver qué opinan con lo de la ayuda de la pero PAC. Si eso lo hemos aprobado, lo hemos votado también en el Congreso de los Diputados, y usted, su grupo, ha votado en contra, y la señora Ferriz, usted y su grupo han votado en contra también de todas esas medidas, y eso es lamentable, porque los agricultores ya no pueden soportar más esa situación. Suben los costes de producción de manera desmesurada y no se llevan a cabo las medidas que pueden paliar esta situación. Por ejemplo, una PAC justa. No tiene nada que ver con lo otro. Por supuesto que sí. Si se pierde dinero y suben los costes de producción, los agricultores no pueden subsistir. Un control riguroso en nuestras fronteras para que no haya competencia desleal. En las fronteras no puede entrar aceite de terceros países extracomunitarios, porque eso es una competencia desleal y produce un problema en la rentabilidad de las explotaciones de nuestros agricultores. Y además, exactamente lo mismo que cuando una bajada de impuestos. ¿Por qué se han reducido los módulos en el almendro y no en el olivar? Se han bajado los módulos. Son agricultores también. Son agricultores. Si yo veo bien que se bajen en el almendro. Yo veo bien que se bajen en el almendro. De este tema no he hablado. No, está ahí y le voy a tener una diferencia con Almeida en este caso, porque es que el que menos está hablando con diferencia abismal. Y ahora cerramos, Diego, ¿vale? Un minutillo. 2 apuntes muy rápidos. En relación a la reforma laboral, que tanto se ha criticado aquí, la realidad es que cuando se ha reformado, todas las indemnizaciones por despido no se han tocado. Algo había bueno en esa reforma laboral, también esa cuestión, porque no se ha tocado, al final no se ha querido tocar, y es porque evidentemente la reforma era buena y ha permitido la creación de empleo. Quiero recordar que el gobierno socialista dejó sin aplicar más de 130 millones de los EDAR, de inversiones hidráulicas que todos financiamos con el canon de mejora, que redundan en beneficio de la agricultura, en beneficio de los vecinos, 130 millones de euros, de los cuales ya se han movilizado más de 96 millones
millones de euros en la provincia gracias al gobierno de Juanma Moreno, gracias al gobierno de PP y Ciudadanos. Y por último, efectivamente, la PAC es muy perjudicial, pero no podemos achacar, la PAC que ha negociado el gobierno de España es muy perjudicial para el campo, también para nuestros ganaderos, pero todo el espiral de subida de precios que estamos viendo ni se puede achacar a la guerra de Ucrania, porque viene de muy lejos. Y además, si se ha votado en contra de algunas de las medidas que se han puesto encima de la mesa, era primero porque no se iban a implementar bien, y la prueba nos remitimos que en estos momentos los empresarios del sector de las gasolineras lo están diciendo, que tienen problemas para cobrar esas ayudas, y porque eran claramente insuficientes. Había encima de la mesa medidas para rebajar tanto el IVA como los impuestos especiales que afectaban al sector y a los hidrocarburos, y no se ha hecho, y eso evidentemente redunda en toda la cadena de producción y de valor añadido en una bajada de precios generalizada, y no se ha querido hacer. Ya estamos viendo cómo la rebaja que se produjo en su momento prácticamente en estos momentos está siendo sobrepasada por las circunstancias, y las consecuencias la pagan los autónomos, los trabajadores y los empresarios de Andalucía. Decía Antonio que le gusta mucho hablar de agricultura. Yo sé que Enrique también, además, lleva muchísimo tiempo diciendo que hay que hacer monográfico y demás. Os aseguro que vamos a dedicar un apartado muy especial y además amplio a la agricultura en estos debates durante esta semana, entre otras cosas, porque es el pan nuestro de cada día en la provincia de Jaén y, por supuesto, muy importante. Bueno, pues el sector más importante en la economía de la provincia. ¿Estábamos hablando de empleo en la provincia de Jaén, Diego? Pues sí, hay datos, ¿no?, que se están dando aquí, como que desde el gobierno de España no se ha hecho nada para la agricultura. Hay una ley dentro de la cantidad de leyes que está articulando el gobierno de España en clave social, como la ley de la cadena alimentaria, en la que se impide que también votaron en contra la comercialización de los productos alimentarios, entre ellos el aceite de oliva, por debajo de costo. Hoy lo acabo de mirar en el Lampante. El Lampante está a 3,21. Yo fui a todas esas manifestaciones, fui a Jaén, fui a Sevilla, fui a Madrid gobernando el PSOE y luchando por lo que es justo, lo que creo que es justo tanto para la sociedad como para nuestra provincia y como para el resto de los agricultores. Esa ley está permitiendo que los agricultores... Pero si esa ley no se está aplicando todavía porque no tiene reglamento de desarrollo aprobado. Estén vendiendo a precio justo. Si esa ley no se está aplicando, no tiene el reglamento de desarrollo aprobado todavía. Estamos esperando a que el gobierno de España se digne a aprobar el reglamento de desarrollo. Pero la ley no ha provocado el incremento de los precios. Lo ha provocado la situación del mercado. Bueno, la ley no se está aplicando todavía. Antes de estallar la guerra ya estaba... Pues es que la ley no se está aplicando, Diego. Que la ley inmediato. La ley la estábamos exigiendo, efectivamente, y hay una exigencia fue inmediato y una necesidad. La reacción de los mercados. Pero no se está aplicando todavía, una ley que no tiene reglamento de desarrollo. Se votó en contra. Y, por otro lado, la PAC, a la que se le está haciendo un reclamo también desde los socialistas de la provincia de Jaén al gobierno de España. El ministro Planas ya ha anunciado tener muy en cuenta el tipo de olivar que se tiene en la provincia de Jaén, el olivar tradicional y el olivar de montaña, y la misma semana pasada ya anunció medidas en clave de adaptar toda esta cuestión. La PAC se está negociando, la PAC es un proceso complicado que bueno, yo no he estado ahí, ¿no?, pero tiene que ser arduo y tedioso trabajar ahí. Creo que será una de las tareas más complicadas que se enfrente el ministro en las próximas Pero fechas. La propuesta actual es calificada como brutalmente dañina para la provincia de Jaén por el sector, no por nosotros. Ojo, estamos hablando de que este anuncio del ministerio es de este sábado. Claro. De este sábado, es decir, se están haciendo una escucha activa de las críticas. Los socialistas de Jaén también estamos peleando porque la PAC sea lo más justa posible para nuestro olivar. No está definida completamente, pero ya se anunció que se va a adaptar tanto al olivar tradicional como al de montaña. Evidentemente, en este caso, quien pierda o quien tenga que perder va a ser los agricultores que estén recurriendo al intensivo y al superintensivo, cuyos costes no tienen nada que ver con el tipo de agricultura que estamos viendo ahora mismo. Estupendo. Bueno, como digo, dedicaremos a agricultura un apartado muy especial en los debates de las próximas semanas. Nos vamos a ir ahora unos minutos a ofrecerle unos consejos publicitarios. Cada semana lo digo, lo reitero, no se vayan. Sigan estos consejos publicitarios, acérquense al comercio local, al más cercano, al que durante estos años difíciles ha estado ahí apoyándonos, apostando por nosotros, nuestros vecinos, nuestras vecinas, la gente que está con nosotros. Así que sigan estos consejos publicitarios. Nosotros volvemos en unos minutos aquí en Actualidad Debate.
Muy buenas de nuevo, continuamos aquí en nuestra mesa de actualidad a debate, ya saben, con nuestros representantes políticos trasladando en la actualidad, en este caso la precampaña electoral para la Junta de Andalucía, para las elecciones de la Junta de Andalucía, que son el 19 de junio, y lo hacemos como siempre de nuestros representantes políticos más cercanos, representantes de nuestra provincia. Queremos conocer sus puntos de vista sobre los temas que preocupan al hombre y a las mujeres de Jaén y de esta comarca. Hemos estado hablando sobre empleo y le anunciaba yo a nuestros compañeros de mesa que bueno, que a continuación íbamos a hablar de sanidad y educación. Dos temas muy importantes, dos temas en los que además el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo bajo ningún contexto, ni en las cifras, ni en el cómo, ni en el cuándo, ni en el por qué. Entonces vamos a ver los puntos de vista de cada uno de ellos, y en este caso pues vamos a comenzar tal y como acabamos. Diego, te toca comenzar este tema, sanidad. Bueno, pues la sanidad es la misma línea, ¿no? Cuando nos venden, ¿no?, desde el gobierno de Andalucía que se ha hecho la mayor inversión en los últimos años, no olvidemos que la transferencia del gobierno de España ha sido tremenda, ¿no?, para luchar contra la pandemia, igual que con el resto de comunidades. Y bueno, dentro de la provincia de Jaén tenemos casos como el Hospital de Andújar, que están convirtiendo un poco menos con un consultorio médico, donde llamas por teléfono para que te atiendan en tu consulta, en tu atención primaria, te dan cita para una semana, para 10 días, 2 semanas, según el día, y además, si puede ser, te atiende un médico por teléfono, que a ver, lo que averigua un médico por teléfono de la dolencia de un paciente, eso la gente lo ha notado, ¿no?, en los últimos años, y eso es debido también a que estamos a la cola de España en inversión por habitante, junto a Murcia y la Comunidad de Madrid, precisamente comunidades gobernadas también por el Partido Popular, donde ahora, si tienes que ir a una consulta de neurología, tienes que irte poco menos de 400 kilómetros, 500 de tu casa, y además donde yo creo que está el principal problema que ha provocado el anticipo de las elecciones. Estamos viendo casos como el del Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, donde la compra de mascarillas se están viendo comisiones altísimas. En Andalucía todavía no ha llegado tiempo, yo creo que antes de que estalle el escándalo, eso es lo que ha potenciado principalmente el anticipo de las elecciones, cuando en Andalucía, en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid se compraban mascarillas a 10 euros, en el Ayuntamiento de Gijón las comprábamos a 2, y ese escándalo va a estallar pronto, Tenemos un problema grave con la sanidad. Tampoco vamos a decir que todo el problema sea de ahora, es verdad que la regulación viene de tiempo, que un médico tarda en formarse 8 años, pero sí es algo que se puede solucionar acabando con la precariedad en la sanidad en Andalucía. Son muchos los sanitarios de Andalucía, 8.000 los que han terminado su contrato de hace poco, que no han sido renovados, los que están trabajando en otras comunidades, y en eso hay que trabajar, ¿no?, en facilitarle unas condiciones que le equiparen como mínimo a otras comunidades. Y tenemos la noticia también de que en la provincia de Jaén pronto van a hacer un hospital privado, y si van a hacer un hospital privado en la provincia de Jaén es porque aquí hay negocio en la sanidad privada, y si hay negocio en la sanidad privada es porque la sanidad pública no está en condiciones óptimas. Enrique. Bueno, yo creo que la sanidad en Andalucía, cuando Ciudadanos llegó al gobierno de la Junta de Andalucía junto con el Partido Popular, necesitaba, por una parte, compromiso y seriedad y rigor. Compromiso, seriedad y rigor. Y por otra parte, recursos humanos y recursos materiales. Porque la sanidad en el 2018, cuando deja de gobernar el Partido Socialista, viene de un recorte de 1.600 millones de euros. Que no se nos olvide, un recorte de 1.600 millones de euros en la sanidad pública de Andalucía con el Partido Socialista. Entonces, como digo, necesita recursos materiales, recursos económicos y recursos humanos, y sobre todo seriedad, compromiso y rigor. Y ahora pues tenemos un 30% más de profesionales sanitarios, un 15% más de gasto por habitante en Andalucía, es decir, hemos pasado de invertir en sanidad el 6,1% del PIB, que es lo que invertía el PSOE de la señora Díaz, a invertir el 7,7% del PIB, que es lo que invierte este gobierno de Ciudadanos y Partido Popular. Curiosamente,
En el año 2019 yo recuerdo que el Partido Socialista en el Parlamento reclamaba para la sanidad el 7% del PIB. Y nosotros le decíamos, ¿y por qué el 7%? Pues ahora el 7,7%. Por eso decíamos, ¿por qué el 7%? Tuvimos que votar que no, porque nosotros queríamos más dinero para la sanidad. Ahora se invierte el 7,7%, 3.058 millones de euros más que en el año 2018 con el gobierno socialista. Hemos pasado de 9.000 millones de euros a 12.000 millones de euros para la sanidad pública. Y la izquierda sigue con ese mantra de la debilidad en la sanidad pública. No hay que hablar mal de nuestros servicios públicos esenciales. Hay que fortalecerlos y hay que reconocer el trabajo de todos los profesionales sanitarios, que es fantástico. Y bueno, pues ahora en el siguiente turno hablaré también de la sanidad en la provincia de Jaén, que ha tenido también inversiones importantes. Antonio. Vamos a ver, esto es como todo. Muchas veces hay que decir menos que se apoyan las cosas y apoyarlo realmente. El deterioro de la sanidad pública no es una cuestión de cifras ni siquiera, es una cuestión que vemos los ciudadanos y las ciudadanas, lo vemos todos los días cuando hacemos uso de esos servicios. Negar eso es negar la realidad de que ya se ha dicho, que se llama, que se intenta, que te dan, que las listas de espera son importantes, dejémoslo en importantes, más que importantes, etcétera. Eso es absolutamente cierto. Y lo que no se puede decir es que eso significa, de alguna manera, el discurso, que eso es meterse con los profesionales. En absoluto. Si es que el deterioro de la sanidad pública viene también de la mano del deterioro de las condiciones de trabajo de esas personas, que cuando estalló la pandemia todos salíamos, aplaudíamos, maravilloso, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la sanidad pública, todo eso quedaba muy bien, y luego después buena parte de todos esos profesionales que queremos tanto y demás, y que sirvieron para hacer frente a una situación y que vimos que eran absolutamente necesarios para mejorar lo que los distintos gobiernos, incluyendo los del PSOE, habían estado deteriorando, en lugar de quedarse, se les ha ido pegando una patada, unos más suaves, otros menos suaves, unos más fuertes y otros menos fuertes, y se les ha echado. Cuando tendríamos que haber pensado que eran necesarios para fortalecer esos servicios públicos, haber aprovechado esa situación. Y lo que está claro es que son los profesionales los que se están movilizando. Hay movilizaciones de sanitarios, bastante. En el 2018 lamentablemente estaban en la calle todo el día con el gobierno socialista. ¿Y a mí qué me dice? Es decir, pero que su partido gobernaba Andalucía también. Acabo de decir que ese tipo de cosas tienen que ver con procesos que vienen de la época de los gobiernos del PSOE. Y el suyo, que usted ha gobernado también en Andalucía. Sí, ¿cuánto nos dejaron? 3 años. Su partido ha gobernado 3 años en Andalucía, sí. Y se lo olvida muchas veces. No, también han participado en ese gracias gobierno. Gracias a eso tenemos la autovía que tenemos ahí y la conexión con Baeza. No se me olvida en absoluto se me olvida. Fíjate tú qué rápido, fíjate qué rápido me acuerdo. No, hay eso y un proceso de deriva de servicios públicos a la sanidad privada, que también inició el PSOE, pero que estamos viendo cómo se van derivando cada vez más. Si yo deterioro la sanidad pública y los servicios que no da la sanidad pública se las voy dando a la sanidad privada, estoy fortaleciendo. Eso es falso. ¿Cómo va a ser falso? Usted, cuando se ha hecho un TAC en la sanidad privada, en la sanidad pública, si te mandan, por lo menos aquí te mandan a una clínica privada de Linares, hombre, por Dios, no me digas. Se están abriendo hospitales nuevos en toda Andalucía y centros de salud nuevos en toda Andalucía. Bien, yo quiero verlo eso porque yo aquí no los veo. Yo sé que si me tienen que hacer... En Villacarrillo tiene usted uno. En Villacarrillo, nos estamos tuteando, en Villacarrillo tenemos 1,6 millones de euros invertidos en el centro de salud de Villacarrillo. Yo te estoy diciendo esa parte que ha sido cierta, no me niegues la mayor y sobre todo no me digas que no es cierto, porque es cierto.
y por lo tanto hay una deriva a servicios privados, y que eso... ¿Sabes lo que había con los anteriores gobiernos? Luego la culpa o la fama de las interrupciones me las llevo yo. Es que hemos hablado que podíamos interpelar. Podemos interpelarnos. Había 500.000 andaluces escondidos en un cajón en la lista de espera oculta, porque había dos listas de espera. En la sanidad pública de Andalucía con los gobiernos socialistas y de Izquierda Unida. Había dos listas de gobiernos que nosotros hemos estado, eso como si luego después hablan pero había dos listas de espera. Había dos listas de espera. Sí. Había dos listas de espera, la A y la B. La B metida en un cajón con 500.000 andaluces enfermos escondidos en un cajón. Yo sé que yo he tardado 8 meses en que me hicieran una operación después de con su gobierno, después de darme una cita y decirme que porque yo lo había pedido me trasladaban la operación 6 meses después, que yo no había pedido. ¿Sabía para qué era eso? Para quitar listas de espera y decir que yo es que he solicitado. Yo no lo había solicitado, eso lo he vivido yo. Por lo tanto, no se puede negar una realidad que vemos todos. La necesidad, fortalecer la sanidad pública, que todos decimos que es maravillosa, que es un ejemplo y que debería de ser lo fundamental, pero eso hay que apoyar. Antonio, acabamos. Eso hay que apoyarlo. Con dinero, como está haciendo este Manuel. No, muy bien. Manuel. No, pues muy bien debe estar haciendo el señor Juan Moreno y el gobierno de PP y de Ciudadanos las cosas en sanidad, cuando para criticarlo hay que irse a Madrid a hablar de mascarillas. Ya veremos lo que pasa con las mascarillas del gobierno de la nación y ya veremos lo que pasa con un candidato que dice que el modelo de gobierno, lo dijo el 16 de enero en Granada, el modelo de gobierno para Juan Espadas es el modelo de Pedro Sánchez. La realidad es que durante muchos años el Partido Socialista ha abandonado la sanidad pública. La ha abandonado a tal extremo que en los últimos 8 años de gobierno del Partido Socialista, en la provincia de Jaén se invirtieron menos de 50 millones de euros, una media de poco más de 6 millones de euros al año, mientras que en los últimos 3 años y medio se han invertido 89,5, es decir, casi 90, y una media de 22 millones de euros. Y no se ría, porque eso es una realidad como que en la ciudad sanitaria, lo digo con conocimiento de causa porque hemos visto los expedientes en el Ayuntamiento de Jaén, no se había movido un solo papel en 20 años. Llevaban 20 años anunciando algo que no existía. Están promoviendo un modelo 20 años anunciando algo que no existía. Pero ¿de qué me hablan? Si ha hablado el señor Partido Socialista, el señor Soriano, de un hospital privado. ¿Usted sabe quién promueve ese hospital privado? ¿Lo sabe? Pues lo voy a decir, el señor Julio Millán. ¿Le suena el señor Julio Millán? ¿De qué partido es el señor Julio Millán? Del Partido Socialista. O sea, que está usted criticando una promoción de un hospital privado, de un alcalde socialista, nada más y nada menos que de la capital de la provincia de Jaén. Pónganse de acuerdo entre ustedes, porque veo que no se ponen de acuerdo. Nosotros del Partido Popular no renunciamos a la colaboración público-privada. Gracias a la colaboración público-privada se pudo hacer una carretera, una autovía, la A306, en el año 2012 aproximadamente. Gobernaba Izquierda Unida. Y por una consejera de Izquierda Unida no se hizo, porque renunciaron a la colaboración público-privada. Un proyecto de 466 millones de euros de colaboración público-privada al que ustedes renunciaron. Ese es el problema. ¿La carretera? Al final de lo que se trata es, en primer lugar, de obtener o dar retribuciones adecuadas a los profesionales en sanidad, que no se ha hecho durante los mandatos del Partido Socialista. Por eso los médicos, los especialistas se iban de Andalucía. Ahora se ha llegado en una mesa sectorial de la de sanidad, se ha llegado a un acuerdo que va a beneficiar a 74.000 profesionales, que va a suponer un incremento de más de 100 millones de euros en el presupuesto. Y gracias a eso, a partir de ahora, los profesionales, los médicos, los enfermeros y el resto de profesionales de la sanidad pública andaluza no se irán de Jaén y no se irán, evidentemente, de Andalucía. En los últimos 8 años de gobierno socialista se iban a otras comunidades autónomas donde se les pagaba mejor. Así de sencillo. Ahora hay 30.000 profesionales más de los que había antes de la pandemia. Había 95.000 profesionales, ahora hay 125.000. Y esta es una realidad. Evidentemente hemos vivido una situación complicada durante la pandemia y eso ha hecho, evidentemente, que la atención primaria haya tenido dificultades. Pero si conseguimos que los profesionales no se vayan de Andalucía, mejorando sus retribuciones y poniéndole los mejores medios. Por ejemplo, en Jaén ahora se ha implantado el PET-CAT. Ustedes saben que los jienenses que tenían cáncer tenían que ir a hacerse PET-CAT a Granada, a Córdoba. En estos momentos el PET-CAT ya es una realidad en el Hospital Universitario de Jaén, como lo es también la máquina de intervención quirúrgica Da Vinci de última generación, que ya está funcionando en el Hospital Universitario de Jaén y que permite que los profesionales sanitarios, los médicos cirujanos de Jaén puedan operar
con la última tecnología. También los jienenses tenían que irse a Málaga, o tenían que irse a Granada, o tenían que irse a Córdoba para poder acometer este tipo de intervenciones tan complejas. Todo esto son realidades, como lo es, por ejemplo, en Jaén, las urgencias del Boulevard, más de 1 millón de euros, otro 1 millón de euros en la remodelación de uno de los centros de salud más céntricos de Jaén, el Virgen de la Capilla. Repito, más de 89 millones de euros en los últimos 3 años y medio, 6 veces más de lo que invirtió el Partido Socialista en los últimos 8 años. Segunda vuelta, Partido Socialista. Intentad, si queréis, que hablemos también de educación, concretar un poco más. A mí, hablar de inversiones, se puede invertir muchísimo más, se puede invertir lo que queramos, pero el sistema no funciona. Igual se está invirtiendo mal, porque la sensación que tenemos los usuarios es lamentable, ¿no? O igual estaba tan deteriorado que no ha dado tiempo todavía a ponerlo en un tiempo en el que ahora mismo 3 poblaciones a las que nos afecta esto, Vejiga, Libro y Lupión, nos quedamos sin pediatras. Nuestros hijos tenemos que traerlos a los centros de salud donde no te cogen normal si los pediatras se llevan a Madrid. A los niños. La atención primaria, cuando tú llamas porque estás malo hoy al médico, te ve dentro de 2 semanas. De neurología no habéis dicho nada, eliminadas todas las líneas, el neurólogo a Málaga, el neurólogo a Sevilla, a donde venga bien. Si hay una realidad, y es verdad, ¿no? Y ahora en los próximos años también se jubilan cerca del 40% de los profesionales sanitarios, y es lo que hemos dicho, se tarda 8 años en formarse un médico. Por suerte ahora también se va en la facultad de Jaén se va a meter medicina, que eso también va a ser positivo. Una universidad a la que le querían pegar una tajada de 8 millones de euros en la inversión, parece que ya han frenado. Y bueno, la sanidad, digan lo que digan, la sensación que tenemos los usuarios es que no funciona. Podemos regarla de billetes, pero que los billetes no sé a dónde han ido, porque la sanidad no funciona. Y en educación, pues lo mismo. Hablamos de la Universidad de Jaén, parece ser que anda un paso atrás después, con las primeras intenciones, o ya le dejo paso también, si quiere, a los compañeros. Yo por terminar, en sanidad, insistir en que la sanidad lo que necesita es compromiso, rigor y seriedad, y necesita inversión. Yo creo que bueno, al fin y al cabo, invertir más en la sanidad pública es apostar más por la sanidad pública. ¿Que hay que seguir invirtiendo más y mejorando la gestión y los recursos materiales y los recursos humanos? Por supuesto que sí, pero se está invirtiendo más, se ha mejorado las condiciones laborales de todos los profesionales. Tenemos un 30% de profesionales más en Andalucía que hace 3 años, que son 30.000 profesionales sanitarios más, y tenemos un 15% más de gasto por habitante en Andalucía. Y eso, pues ese dinero, esos 3.000 millones de euros más al año para la sanidad, han permitido inversiones muy importantes para construir nuevos hospitales y para construir nuevos centros de salud, por ejemplo en la provincia de Jaén, en Villacarrillo, en la urgencia en el Boulevard, en Martos, en Bailén, próximamente en Orcera, en Segura de la Sierra, en muchísimos municipios que se están haciendo inversiones muy importantes. Y para finalizar, la implantación, efectivamente, como decía Diego, de la Facultad de Medicina en la Universidad de Jaén, un logro muy importante de Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía, que gestiona la Consejería de Universidades y que llevaba reivindicando la Universidad de Jaén desde el año 2010, pero el gobierno de la señora Díaz, el gobierno socialista, nunca creyó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Jaén. Ese proyecto nació con el PSOE en el gobierno. Ese proyecto se ha aprobado ahora, con el PSOE nació la reivindicación de la universidad, pero con Ciudadanos se ha implantado, y el año que viene hay 60 alumnos de medicina en la Universidad de Jaén, y esa es una noticia importantísima para la provincia de Jaén. Desde luego, sí. Antonio. Sí, yo es que vuelvo a decir que se pueden dar las cifras que se quieran, y luego después está la realidad que se palpa, que se ve. Por lo visto, los médicos, el sector de enfermería y todo eso se movilizan porque es que les gusta salir y hacer manifestaciones y hacer huelgas, lo hacen sin ningún tipo de razón. Es que les encantará eso, porque estando tan bien como están, no sabemos a santo de qué
se movilizan. Hay un desarrollo, han hablado de inversiones, yo evidentemente esas cifras ni me las creo ni me las dejo de creer, las cifras se pueden dar las que se considere oportuno, aquí no estamos para poder valorarlas o no. Lo que sí es cierto que hay un modelo en el que se está invirtiendo, que es el de los grandes hospitales, y en el de deteriorar, como lo estamos viendo, la atención primaria, y es el mismo modelo que tienen a otros niveles. Vamos a los grandes hospitales, muy bien, grandes inversiones, muy bien, y luego después hablamos del apoyo a la población rural y demás, cuando con pérdidas de este tipo de servicios o de los de educación y van todos juntos, las pequeñas poblaciones pues van perdiendo evidentemente esos servicios que son importantes. Responde a un modelo y responde a una ideología que no está por fortalecer la atención primaria, y eso lo vemos los ciudadanos, lo diga Agamenón o su porquero, pero es una cosa que vemos, nada más. A ver. Bueno, hablábamos de gasto público en sanidad, y si se hubiera aprobado el presupuesto al que votaron en contra las fuerzas de izquierda y al que votó en contra también Vox, había destinado una partida de 1.100 millones de euros más de incremento en gasto sanitario. Hubiéramos llegado a los 11.000. 1.100 millones más, no me interrumpa. Como evidentemente si el Partido Popular hubiera llegado al gobierno de la Junta de Andalucía mucho antes, pues tendríamos la ciudad sanitaria. Tendríamos la ciudad sanitaria más de 500 millones de euros, una ciudad sanitaria que va a dar servicio a toda la provincia de Jaén y que evidentemente es un gran hospital. Es que Jaén también tiene derecho a tener un gran hospital. Eso no quiere decir que se abandonen las obras pequeñas. Le voy a relacionar algunas para que vean lo que se ha hecho con estos casi 90 millones de euros. Reformas en el Chare de Alcaudete, mejoras en el Chare de Alcalá, el proyecto del nuevo centro de salud de Alcalá, rehabilitación del centro de salud de Andújar, las reformas en el Hospital Alto Guadalquivir, las obras en el Hospital Municipal de Andújar, la segunda fase de las reformas del centro de salud de Baeza, la reforma del nuevo centro de salud de Bailén, las mejoras del centro de salud de Castellar. Podría seguir hasta más de 68 actuaciones en centros de salud que están mejorando la atención primaria y los servicios de los jienenses. ¿Qué porcentaje del gobierno de España? Y en cualquier caso, si esto es muy sencillo, la credibilidad de un partido se mide por lo que se dice y por lo que se hace. Lo que ustedes decían en el año 2010, señores del Partido Socialista, la UJA podría tener en unas semanas noticias positivas sobre medicina. Jueves 11 de febrero del 2010. Todavía estamos esperando las noticias positivas. Se implantará en 2012 el grado de medicina. ¿Cuándo se ha implantado o se va a implantar? En el curso 2022-2023. Es cierto que se ha hecho un trabajo en el gobierno de la Junta. Yo aquí también quiero reconocer, porque en la cuestión del grado de medicina hay un trabajo social detrás. Está el de la universidad. Yo quiero reconocer el trabajo de Juan Gómez, del actual rector, que se ha empeñado en que ese grado de medicina llegara a la provincia de la ciudad de Jaén, y va a llegar en este curso académico, y también del Colegio de Médicos, que de forma reiterada desde hace casi 2 décadas viene reivindicándolo de la mano de la propia universidad, y creo que es justo que también reconozcamos el mérito en esa reivindicación de todos esos colectivos. Bueno, pues pasamos al tema educación y vanamos además con esta Universidad de Jaén, con este grado de medicina, y hablamos de educación. Comenzamos. Antonio Ortega. Vamos a ver, este es otro tema en el que probablemente irán dando datos de lo que se ha arreglado de los colegios, etcétera, y de lo que se ha invertido. Pero también hay una realidad evidente para cualquiera. Se han perdido unidades, y se han perdido en toda Andalucía. Se han perdido unidades, por un lado, de la pública. Se han creado nuevas unidades en la privada. Si sobraban niños, faltaban unidades, faltaban para todos, no para unos sí, otros no. Se han perdido comedores escolares, bastantes comedores escolares en toda Andalucía. Había graves problemas, por ejemplo, con la enseñanza, en la educación universitaria, con el sector universitario. Hombre, lo mismo, ha habido una movilización bastante importante, un movimiento más que movilización bastante importante para que lo que era la propuesta del gobierno con respecto, por ejemplo, a la Universidad de Jaén, que no era solo con respecto a la Universidad de Jaén, se cambiara.
si no se hubiese creado la plataforma, si no hubiese habido movilizaciones, no sé qué hubiese ocurrido. ¿Que se ha cambiado? Bien, esperemos bien, porque se ha corregido y se ha hecho una cosa que no había hecho el propio gobierno. El gobierno propuso una cosa y luego después esa cosa se modificó. Pero también hay una evidencia. La evidencia es que hay una paralización, por decirlo de alguna manera, de lo que se invierte en universidades de manera global, y es evidente que significa que si yo te doy el mismo dinero este año que el anterior, te estoy dando menos dinero por cuestiones evidentes, subida de salario, etcétera. Primera cuestión. Y segunda cuestión, hay otra cosa realmente evidente, y es que el gobierno, porque lo aprueba el gobierno de la Junta de Andalucía, se apoya tanto, en este caso hablamos de la enseñanza universitaria pública, que necesita de unos requerimientos para que se apruebe una universidad pública bastante estrictos, y a mí me parece muy bien. Sin embargo, hay un proceso notablemente claro de aprobación, de creación de universidades privadas. Ya se creó una con el gobierno del PSOE y ya hay varias, 2 aprobadas más y otras 4 en cartera para aprobarse, a las que no se les requiere las mismas condiciones de exigencia académica, científica, etcétera, que a las públicas. Luego, eso es una cosa que es palpable. Si yo apoyo la enseñanza pública, en este caso la enseñanza universitaria, y ahora hablaremos de las demás, yo apoyo con dinero y con medidas a la enseñanza pública. No detraigo dinero de ahí para favorecer la creación de enseñanza privada, que es un hecho que está ocurriendo. Es decir, que se han aprobado 2 hace muy poquito y que hay otras 4 más que están preparándose para ser presentadas y ser aprobadas. Esa es la evidencia. Muy bien. Nosotros desde el Partido Popular siempre vamos a defender la plena libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, lo cual no quiere decir que se haga una apuesta clara por la educación pública, y la mejor prueba de esa apuesta clara por la educación pública son las inversiones. Se han hecho más de 263 obras en centros docentes en los últimos 3 años y medio, casi 75 millones de euros de inversión. La parte que yo más conozco, que es la de Jaén, mire, tenemos en marcha ya la obra del Conservatorio Superior de Música, que está aproximadamente en su 50% de grado de ejecución, casi 6 millones de euros, una obra demandada evidentemente, ese Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira. También se va a poner en marcha el Conservatorio Profesional de Danza. Se han hecho inversiones muy importantes en institutos de la capital y en institutos de la provincia, y esa es la mejor forma de invertir. En la cuestión de la universidad, a mí me gustaría poner encima de la mesa algo muy sencillo. Mire, yo formo parte de la primera promoción de Derecho de la Universidad de Jaén, lo digo con orgullo, lo digo aquí y lo dije en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Jaén hace aproximadamente 1 mes y medio, cuando se llevó una moción que se quería politizar y que nosotros votamos a favor. Conseguimos además llegar a un consenso, el PSOE no quería, pero conseguimos en el Ayuntamiento llegar a un consenso de todos los grupos en los que se defendía a la universidad. Nosotros decíamos no al acuerdo que el consejero Rogelio Velasco en principio había puesto encima de la mesa, porque no nos parecía bueno en ese momento, no nos parecía bueno. A mí en el Ayuntamiento no me parecía bueno y dijimos que no. Evidentemente ese acuerdo inicial, que para mí era un error en relación a la Universidad de Jaén y algunas otras universidades, se cambió, y se cambió precisamente no por la presión social, como se ha dicho aquí, se cambió porque evidentemente las propias universidades entendían que no era un buen acuerdo, y finalmente, pues oiga, también es verdad que al final el acuerdo que hay encima de la mesa es un acuerdo que beneficia a todas las universidades, que no perjudica a la Universidad de Jaén, como no perjudica, parece ser que perjudicaba también a la de Huelva, y yo creo que es un buen acuerdo. Lo que no se puede hacer es cuestión política de algo que evidentemente quien defiende la plataforma que se ha puesto encima de la mesa entendemos que no quiere tener carácter político. Esperemos que no pase como otras que empezaron sin tener carácter político y ahora se presentan a las elecciones, pero la realidad es que si no tiene carácter político, de lo que se trata en definitiva es de que a la larga la Universidad de Jaén pueda seguir trabajando con una financiación adecuada. Para eso hay un compromiso expreso del gobierno de Juanma Moreno, del gobierno de PP y de Ciudadanos. Lo hay porque ha habido un acuerdo con todos los rectores de las universidades públicas en Andalucía,
Y lo hay porque la mejor forma de acreditar que también se ponía en duda la financiación para el grado de medicina es que se haya puesto en funcionamiento el grado de medicina. Diego. Bueno, la educación hasta ahora la ha llevado Ciudadanos y la educación en las próximas elecciones está en un grave peligro. Viene desde Vox, nos tiran a una paracaidista en Granada, una mena, una mujer empadronada no andaluza, que viene a poner derechito al Partido Popular, a implementar, a imponer pines parentales, como intentan hacer en otras comunidades. Corre peligro la ley de protección de las mujeres, corre peligro la ley LGTBI, y por ahí sí es verdad que da miedo lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, y ese panorama sí es verdad que asusta y que da bastante miedito, y esperemos que se le pueda dar la vuelta a las encuestas, porque dentro de unos meses Andalucía puede regresar a la edad media en niveles de educación, y esperemos que eso no ocurra. Bueno, pues... A la edad media. Con burka también. Bueno, pues turno ahora para Enrique, porque además hablamos de una consejería que gestiona directamente desde Ciudadanos. Efectivamente, educación es una consejería que hemos gestionado desde Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía. Concretamente mi compañero y amigo fallecido Javier Imbroda, que ha sido el consejero de Educación. Y los liberales de Ciudadanos, y yo concretamente soy un convencido de que la economía y el empleo se deben gestionar con la cabeza, pero las políticas sociales, como la sanidad de la que hemos hablado antes, la educación o la dependencia, se tienen que gestionar también con el corazón. Y la educación se ha gestionado teniendo en cuenta también la economía, pero se ha tenido también en cuenta el corazón. Han sido muchísimos los avances que ha sufrido y que ha vivido la educación pública en Andalucía en estos años. La ley de autoridad del docente. Los docentes no tenían una protección que le autorizara. Estaban reivindicando desde hace 20 años esta ley y la hemos aprobado. La equiparación salarial. Diego, Antonio, ¿vosotros creéis en la sanidad pública? ¿Vosotros creéis en la educación pública, perdón? ¿Por qué un docente andaluz ganaba 2.500 euros menos que un docente de Castilla-La Mancha o de Aragón, con los gobiernos de izquierda? Con los gobiernos de izquierda no digas con los gobiernos de izquierda, hombre, y con el PSOE. Con el PSOE. Y antes del PSOE Izquierda Unida con el PSOE. Ganaba un maestro y un profesor andaluz 2.500 en la educación pública, tanto que la apoyan y apuestan por ella, 2.500 euros de media menos que un docente de otra comunidad autónoma de España. Hoy ganan lo mismo, porque Ciudadanos ha llevado a cabo la equiparación salarial de los docentes. Otro tema importantísimo, la formación profesional, estaba totalmente abandonada. La formación profesional dual, una apuesta personal y muy importante del consejero de Educación, de Javier Imbroda, y que se ha llevado a cabo con 32.000 plazas de formación profesional nuevas en Andalucía, muchas de ellas ligadas además al olivar. 5 millones de euros en 13 municipios, 16 institutos, 28 ciclos formativos relacionados con la formación profesional del olivar. Necesitamos trabajo profesionalizado en el olivar, porque tenemos que tener un futuro en la provincia de Jaén. 263 obras que se han llevado a cabo. Había colegios que se caían a pedazos. Eso es creer en la sanidad pública, en la educación pública. Tener a los niños en colegios sin climatización es creer en la educación pública. Pues hoy tienen climatización en los colegios de la provincia de Jaén. Los niños tienen climatización en los colegios, de los colegios públicos, que por cierto hay 18 aulas más este año en la provincia de Jaén en la educación pública. Eso es apostar por la educación pública. 263 obras de 2.700 que había pendientes, porque hay todavía pendientes 2.400. Es que había 2.700 obras pendientes de ejecutar en la educación pública cuando llegamos en 2018 al gobierno. Ya se han hecho 263. Y los comedores escolares, que no sé quién de los dos se ha referido a los comedores escolares. Los comedores escolares dejó el gobierno anterior un problema, porque dejó en la provincia de Jaén a una empresa que cobraba a 3 euros y pico el menú,
en una provincia tan grande y tan dispersa, con colegios y con pueblos tan pequeños. Eso para la empresa evidentemente no era rentable, pero es que la empresa no fue responsable y abandonó el servicio unos días antes y sin avisar. Hoy el gobierno de Ciudadanos ha apostado por un modelo que es la cocina in situ, la cocina en los colegios, con cocina adaptada, con cocineros profesionales y cocineras profesionales. Y ya hay muchas implantadas y otras 10 que se implantan en cuestión de 2 o 3 meses. Ese es el modelo de comedor escolar por el que apostamos en Ciudadanos. Comida y menú de calidad para los niños, con cocina in situ en los colegios, con cocina adaptada perfectamente, con cocineros y con cocineras profesionales. Y por lo tanto, estos son algunos de los avances y bueno, pues inversiones muy importantes. El Conservatorio Superior de Música, 12 años reivindicándolo en la provincia de Jaén. Ya está la construcción del Conservatorio Superior de Música iniciada desde hace algunos meses con 5,7 millones de euros. O en deporte, el Palacio de Deportes Olivo Arena. Jaén tiene en la segunda vuelta de luego explico las inversiones también. De todas estas inversiones. Y último turno, vamos a cerrar el tema de educación. Antes alarmabais porque la primera parte duraba mucho, esta vamos a intentar ajustarnos un poco más porque bueno, pues tenemos muchos debates, hay muchos temas que abordar: infraestructura, agricultura, igualdad, cultura, patrimonio, turismo. Hay muchos temas de los que hablar, pero quedan muchas semanas. Bueno, a mí, ¿no? Sí, vale, no, es que estoy absolutamente apabullado por esa lluvia de millones que han dejado la enseñanza pública en Andalucía y en la provincia de Jaén, pues que es una verdadera maravilla. Y se han descubierto cosas como los comedores in situ que hace siglos estaban funcionando en el Colegio San Juan de la Cruz aquí y que se abandonó. Porque lo quitaron. Por los gobiernos del PSOE. Porque lo quitó el PSOE. Vuelvo a decir, y a mí, ¿qué me decís? Yo estoy diciendo con lo que estoy en contra, que se lo he dicho antes al PSOE, cuando gobierna el PSOE, y que... Ese está a favor del modelo de Ciudadanos, ¿verdad? Pero que yo es que quiero ver eso. No os peleéis entre vosotros a ver quién hace las cosas. Yo quiero verlo, yo quiero que eso funcione, yo quiero ver a un colegio. Perdón un momentito, que ahora yo sí os pido que si en algún momento se dice no me interrumpa, pues yo tampoco he interrumpido, ahora que no se interrumpa. Lo que es absolutamente cierto y se ve es ese proceso que ha habido de deterioro de la enseñanza pública y además, repito, fundamentalmente porque hay una apuesta clara de dejar algunos servicios, los públicos, en una situación de deterioro y a la vez contribuimos a mejorar la enseñanza privada. Bueno, que a mí, si fuese privada, me daría absolutamente igual. Y no es una cosa que hayan inventado ustedes, ya inventó el PP, el PSOE, los conciertos. Bien, yo estoy en desacuerdo con los conciertos, totalmente. ¿Por qué? Porque si se quiere y se dice eso de que yo quiero llevar a mis niños a la educación que yo quiera y ya está, usted se la paga. Usted se la paga. No se le paga con el dinero público de todos, que salen de nuestros impuestos, de todos, para participar en beneficiar una determinada enseñanza que no es concertada, sino que además es con carácter ideológico. Lógicamente cada colegio tiene su ideología, mientras que los públicos no. Entonces hablamos de eso, hablamos de unos conciertos con FP y con bachillerato, que a mí me gustaría que ustedes comentaran ahora cuáles son las percepciones que tienen los profesionales que están desarrollando eso y que además en buena parte de los casos vuelven de nuevo a favorecer a la enseñanza privada. Más de 979 unidades al año pasado han sido suprimidas de la enseñanza pública, y eso que ustedes hablan de cifras es una cifra que es absolutamente cierta. Y en el curso 19-20 se cerraron 32 escuelas rurales. Y luego después, vuelvo a repetir, apoyamos al mundo rural, lo decimos, pero la realidad es absolutamente cierto. Y se han recortado por cuestiones que tenían que ver con el currículum la presencia de 2.500 interinos que salieron
por esos recortes en ese tipo de cuestiones. Y luego después otra realidad, no tenemos una ratio alta, que si es alta ahora también era alta antes, que no me digan que era alta antes, que ahora es alta y que por lo tanto hay que optar por rebajar la ratio. Eso es apoyar a eso. ¿Que se han hecho obras en colegios? Pues me parece muy bien, los colegios que hay que mantenerlos, vamos a dejar que se caigan. Porque eso es que... el problema, no se mantenía. Antonio, es turno. Ese es el Las problema. cuestiones es que hay que apostar haciendo eso, apostando con medidas que vayan en favorecer a la escuela privada de calidad para todos, iguales. Manuel. Aquí, como las políticas sociales, la política económica también, la política fiscal también permite que haya nuevos residentes en Andalucía. Más de 80.000 nuevos residentes se ha incrementado gracias a esa política fiscal que antes se criticaba. Y eso permite que al final tengamos más población y permite que tengamos evidentemente más dinero para dedicar a educación. ¿Por qué? Pues porque cuando se dice aquí que no se apuesta por la educación, la mejor forma de apostar por la educación es de dos formas. Primero, manteniendo e invirtiendo en los centros escolares, que es lo que se ha hecho en este mandato, como ya se ha puesto aquí encima de la mesa. Se nos le ha olvidado al señor Moreno una cantidad importante, 5 millones de euros de la ETI dedicados también a la formación del olivar, formación profesional vinculada al olivar. Por ello no lo he oído, y disculpe por eso. Pero al final, lo importante es que ahora hay un acuerdo encima de la mesa que va a incrementar las retribuciones medias salariales de los profesores en 150 euros al mes. Y eso va a hacer, como ocurría con la medicina, que muchos profesionales no se vayan a otras comunidades autónomas a competir y se quieran quedar en Andalucía. Incrementaremos evidentemente de esa forma el número de profesores y estaremos invirtiendo en educación pública. Y voy a terminar ya, porque yo quiero ser... El señor Soriano ha dicho una cosa, ha intentado meter miedo con el tema de Vox. Hombre, señor Soriano, lecciones del Partido Socialista sobre con quién se gobierna, ninguna. Ustedes están gobernando en ese modelo del señor Juan Espadas, que se llama Pedro Sánchez, gobiernan en España con fuerzas que han apoyado a los asesinos de compañeros de su partido. Eso es mentira. Eso no es mentira. Ese cuento lo lleváis contando mucho tiempo. Se apoyan en fuerzas independentistas y lo sabe. En fuerzas Bildu votó en contra de la reforma laboral, votó igual que el PP. Y no me Bildu votó con el PP. Así de con la reforma laboral. Ustedes no pueden dar lecciones de miedo con nadie. Mire, nosotros no tenemos miedo a gobernar con nadie, siempre que estemos en el marco de la Constitución y del Estado de Derecho. Yo he dicho al principio de esta intervención, y le ruego que respete mi turno de palabra, que teníamos referente a Ciudadanos, y evidentemente nosotros creemos que probablemente estemos más cerca de Ciudadanos que de otras fuerzas políticas, pero si toca gobernar con otras fuerzas políticas, desde luego lo importante será lo que se pacte, y lecciones del Partido Socialista en esa cuestión, ninguna. Y hago un último llamamiento. Evidentemente nosotros creemos firmemente que lo que sí está en riesgo, evidentemente si el Partido Socialista recupera el poder, es que Andalucía siga avanzando, que retrocedamos otros 4 años a esa Andalucía que estaba en el vagón de cola en todos los ratios económicos, en todos los ratios sociales, en todos los ratios sanitarios. Eso es lo que está en peligro, y la mejor forma de garantizar de que eso no se pierda y que sigamos avanzando en Andalucía es votando a Juanma Moreno, votando al Partido Popular. Evidentemente cuando se haga. No se puede pedir el voto en el futuro, evidentemente, cuando se pueda hacer. José Diego. Si Andalucía ha soportado el arreón del COVID, a diferencia con otras comunidades como es Madrid, es porque en 37 años se ha estado sacando del subsidio a Andalucía y liderando la salud pública. Hablando de educación, se elevan los ratios, se hablan de cantidad de inversiones, tal y que cual, me parece estupendo, pero le van a subir el sueldo a 4.000 docentes menos. Hay 4.000 docentes menos en Andalucía que cuando entraron ustedes. Apostando por un modelo de concertada en el que yo tampoco comparto, en excepción de que en algunos casos no se pueda llegar con el niño. Y bueno, las inversiones dicen que se caen en los colegios. Pues yo como alcalde he tenido que pagar la reparación del patio del colegio infantil de Bejijar, porque la Junta de Andalucía ni fa, los tordos, el cambio de los tordos, lo he pagado yo como alcalde. La Junta de Andalucía ni estaba, ni se le esperaba. El ayuntamiento. Nosotros también estamos hablando de obras, estamos hablando de hacer obras, el centro que se caía. Mantener un patio de un colegio. El ayuntamiento de Jaén todos los años hacen. Luego, bueno, ahora no. Hay una cuestión en políticas sociales, y es que el gobierno de España saca un bono social para la emancipación de los jóvenes. Ustedes directamente, eso no va con nosotros, es decir, los jóvenes de Andalucía
no van a permitir ustedes articular que puedan acceder al bono social al alquiler como en el resto de España. No sé por qué. Esa incapacidad para obrar no lo entiendo. En ayuda a dependencia, 2 años la lista de espera. Para acceder a la ayuda de dependencia, 2 años en la cola para recibir ayuda. Posiblemente educación. El abuelito se vaya antes de que llegue la ayuda. Y en FP 81 millones de impulso del gobierno de España, 30 para Andalucía, que luego dirán que qué bien que hemos invertido 30 millones en FP, pero cada vez que le pregunto al compañero de los porcentajes de los que habla, cuántos son derivados en sanidad, cuántos son derivados en FP o en otras cuestiones, siempre omite el porcentaje que viene del impulso que está gestionando el gobierno de España de los fondos Next Generation, y que la Junta de Andalucía, en la mayoría de los casos, por suerte en algunos no está sabiendo gestionar. La FP lo estamos viendo todos los días, ¿no? Hay un problema en diferentes sectores. La crisis de 2008-2010 hizo que mucha gente cambiara de oficio y hoy por hoy no va a volver, por ejemplo, como a la construcción, a la metalurgia, a la madera. La FP tiene salida, hay que apostar por ella, sea del color que sea cualquier grupo político. Ahora parece, ¿no?, que todo el mundo quiere sacarse una oposición no hay para todo el mundo. La FP es una excelente salida con oficios que hoy están demandando grandes profesionales. Creo que cualquier partido político, cualquier grupo político debería de apostar por la formación profesional, porque hace falta profesionales en todos los sectores. Estupendo. Enrique, cerramos. Muy bien, para cerrar, y refiriéndome ahora a la educación, pero quiero agradecer a Manuel Bonilla que durante todo el debate haya manifestado su interés y su voluntad de volver a gobernar con Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Pero ahora ha dicho algo que he anotado, que ellos no tienen miedo ni inconveniente a gobernar con nadie, siempre y cuando respeten la Constitución y el Estado de Derecho. Pues en Castilla y León están ustedes gobernando con un partido que no respeta la Constitución, y espero que en Andalucía no lo haga, porque claro, Vox es un partido que no está de acuerdo con el Estado de Autonomías, y ayer la señora Olona dijo, hablando de educación, por eso voy al tema, dijo que ella quiere que la educación y la sanidad se centralicen y se gobiernen desde el Estado español. He dicho que lo importante es lo que se pacte. Espero que el Partido Popular no esté de acuerdo en centralizar las competencias de sanidad y de educación, porque eso sería dramático para la sanidad y la educación. Bueno, como ahora algunos miembros del Grupo Popular dicen que España es un Estado plurinacional, estamos un poco han dicho que confundidos. Es una nación indisoluble. Entonces, en Castilla y León ya gobiernan con Vox. Es verdad que es dramático para la educación, en eso estoy de acuerdo con el Partido Socialista. Para la educación, para la sanidad, para las políticas sociales, Vox tiene postulados y medidas muy contrarias a lo que se está haciendo hasta ahora en Andalucía y que nos supondrían un frenazo importante. Y lo único que han hecho en Castilla y León es nombrar a un vicepresidente de Vox con un sueldo de 100.000 euros y sin competencias. Espero que en Andalucía el Partido Popular sea más responsable, yo así lo tengo, por más responsable, y que siga apostando por un gobierno con Ciudadanos, que hemos gestionado muy bien todas las políticas, los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la dependencia y bueno, pues ya hemos hablado de los avances en educación. Proyectos muy importantes a los que quería hacer referencia, la bioclimatización, ya se lo he dicho antes a Antonio, son inversiones importantísimas. Nos dice Antonio que no hablemos de cifras, pero claro, es que en Jaén se han invertido 23 millones de euros para bioclimatizar los centros educativos. Es que los niños estaban sin climatización en los centros educativos. Bueno, inversiones importantísimas. Algunos, ¿no? 40 millones, 140 actuaciones se han llevado a cabo en la provincia de Jaén en educación. 40 millones de euros. Eso antes, con el gobierno del PSOE, no lo veíamos colegios que se caían. El colegio Ruy Jiménez de Jaén se caía a pedazos. Eso no es una instalación educativa digna para unos niños. O el colegio de Higuera de Calatrava, que se caía a pedazos también. Ya hay un colegio nuevo, inaugurado y en pleno funcionamiento. Por lo tanto, las políticas sociales se gestionan
con el corazón también, y teniendo muy en cuenta que, bueno, como la dependencia, hoy tenemos el mayor número de beneficiarios de la dependencia de la historia de Andalucía. Un 70% se ha bajado la lista de espera en dependencia en la provincia de Jaén. En la provincia de Jaén, si antes había de cada 10 de cada 10 que había en la lista de espera antes para la dependencia, ahora hay 3. En otro debate. Por lo tanto, bueno, pues son avances muy importantes en la educación, en la formación profesional dual, apostando por la empresa, y en cada comarca el oficio que está más arraigado y que tiene una industria más potente. Por ejemplo, en Mancha Real hemos hablado de la formación profesional en torno al olivar, pero en Mancha Real, por ejemplo, en torno a la madera, toda la industria de la madera, se ha implantado un curso de formación profesional, un centro de formación profesional también muy importante. Por lo tanto, en educación queremos seguir gobernando para seguir experimentando estos avances en la educación pública de Andalucía. Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también, Enrique. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Antonio, muchísimas gracias también a ti. Me he quedado Muchísimas gracias a pensando Diego, a ellos. No, por favor. Muchísimas gracias a todos por el tono. A también. todos, y digo todos porque nuevamente, ¿sabes que me quejo? Nuevamente, hombres son los que nos acompañan, y bueno, que tenemos que ver caras de mujeres, que también hay candidatas en las listas, y Sí, por supuesto. en fin. Gracias, de verdad, por haber estado aquí. Gracias también por el tono del debate. Se ha desarrollado con cordialidad, con tranquilidad, evidentemente confrontando ideas, que para eso sois partidos políticos diferentes, pero así le llega bastante mejor el mensaje a las personas que nos están viendo. Como empezamos diciendo, personas más informadas, personas más libres a la hora de votar. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Buenas noches.